buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 16, versos 12 al 15, palabras del mismo Señor Jesucristo, donde dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestro tema para esta ocasión es guiados por el Espíritu Santo en este día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver que Jesucristo habló de la venida del Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Tenemos otros lugares en la Escritura donde Jesucristo habló de la venida del Espíritu Santo, como en San Juan capítulo 14, verso 26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vean ustedes las cosas que el Espíritu Santo estaría haciendo conforme a las palabras de Jesús. También en San Juan capítulo 15, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora tenemos que ver la venida del Espíritu Santo y comprender el misterio de la venida del Espíritu Santo, tanto a la persona como individuo y también a la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Ahora necesitamos ver al Espíritu Santo a través de toda la Biblia para comprender bien este misterio de la venida del Espíritu Santo y la guianza de Él, tanto a la persona como individuo, como también a la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. En el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, capítulo 7, verso 11 en adelante, hablando acerca del pueblo hebreo y su actitud frente al Espíritu Santo, dice, hablando acerca de cómo el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios, dice: pero no quisieron escuchar. Verso 11 al 12 de Zacarías capítulo 7, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros.
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿quién era el que hablaba por medio de los profetas? Era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios manifestado en los profetas allá en el Antiguo Testamento. Y por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo, por medio de los hombres ungidos por el Espíritu de Dios, han traído al pueblo de Dios, tanto al pueblo hebreo como a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que tenemos el Antiguo Testamento y también tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo recibió el pueblo hebreo y el Nuevo Testamento encontramos que lo recibe la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean cómo el Espíritu Santo ha estado manifestado de edad en edad y de dispensación en dispensación a través de los profetas que Él ha enviado, y a través de esos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Él ha estado guiando a su pueblo. Al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento lo estuvo guiando el Espíritu Santo por medio de los profetas de Dios. Porque para Dios guiar a su pueblo, el pueblo hebreo, como también a su iglesia, Él siempre ha usado un hombre en el cual ha estado manifestado el Espíritu Santo, llevando a cabo la obra correspondiente a cada etapa del programa divino. Ahora vean ustedes cómo en el Antiguo Testamento tenemos la manifestación de Dios, del Espíritu de Dios en los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es que el apóstol San Pedro nos habló acerca de esa manifestación del Espíritu de Dios en esos hombres enviados por Dios, y dice en 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que estaba en ellos. Ahora ellos buscaron con diligencia para saber en qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba manifestado a través de ellos. Ellos investigaron cuándo sería la venida del Espíritu Santo en toda su plenitud en carne humana, en la persona del Mesías, y también averiguaron cuándo sería el tiempo en donde vendría el Espíritu Santo sobre los creyentes en el Mesías, y ellos vieron que todo eso era para una nueva dispensación. Ellos vieron que una nueva dispensación comenzaría, la dispensación de la gracia, la dispensación en donde la primera venida del Mesías se abriría y el Espíritu de Dios luego vendría sobre los creyentes en el Mesías, en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso el día de Pentecostés vino sobre los creyentes en Cristo, sobre 120 personas, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y fueron llenos del Espíritu de Dios y se produjo en ellos el nuevo nacimiento. Porque los discípulos del Señor Jesucristo todavía no habían nacido de nuevo, y para entrar al reino de los cielos el requisito es nacer de nuevo, conforme a las palabras de Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, donde Cristo le dice a Nicodemo de la siguiente manera, dice, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora vean ustedes con el nacimiento que hemos obtenido por medio de nacer a través de nuestros padres terrenales. Hemos obtenido un nacimiento aquí en la carne, en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Y hemos recibido también un espíritu del mundo. Pero con ese nacimiento no podemos entrar al reino de Dios. O sea, ese nacimiento no nos coloca en el reino de Dios. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora vean ustedes cómo Cristo nos habla de un nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Él habló de este nuevo nacimiento cuando nos habló de la venida del Espíritu Santo, que es el que produce ese nuevo nacimiento. Nacer del agua y del Espíritu, eso es cada creyente en Jesucristo al recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, ahí se efectúa en la persona el nuevo nacimiento. Y la persona entra al reino de Dios. O sea que la persona entra al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así es como entra a la iglesia del Señor Jesucristo, al reino de Dios. No hay otra forma para entrar al reino de Dios. Una persona no puede decir, yo me voy a meter a una iglesia para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Él dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea que es por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así se produce el nuevo nacimiento en cada persona. Los discípulos del Señor Jesucristo no habían nacido de nuevo mientras ellos estuvieron con Jesús, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra predicando. Pero luego que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, los creyentes en Jesucristo luego también creyeron en el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario, y entonces durante ese lapso de tiempo de 50 días, desde que Cristo murió y resucitó, desde que resucitó Cristo hasta el día de Pentecostés, en ese lapso de tiempo ellos comprendieron la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, el propósito de su muerte. Ellos comprendieron que era el cumplimiento del tipo y figura de los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba con animalitos por el pecado. Comprendieron que en Jesús se había cumplido como Cordero de Dios el sacrificio del Cordero Pascual, y los demás sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios también se habían cumplido en la persona de Jesús. Y cuando ellos comprendieron estas cosas, lo recibieron también, o sea que creyeron en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y así lavaron sus pecados en la sangre de Cristo. Antes no habían lavado sus pecados en la sangre de Cristo, pues no había muerto todavía el Cordero de Dios. Y ahora vean ustedes el porqué. Luego que fueron llenos del Espíritu de Dios, porque para ser lleno del Espíritu de Dios, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, primero la persona tiene que recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Y luego recibe el Espíritu de Cristo y se produce en él el nuevo nacimiento. Y así nace de nuevo.
Y así como la persona al nacer en esta tierra recibe un cuerpo físico y recibe un espíritu de otra dimensión, del mundo también, cuando la persona nace de nuevo, pues recibe un espíritu del cielo, recibe el Espíritu Santo, recibe un cuerpo teofánico, un cuerpo de otra dimensión, de la sexta dimensión, que es llamado también el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y para el día postrero recibirá el cuerpo físico y eterno que Dios ha prometido para los que han nacido de nuevo y han entrado al reino de Dios, han entrado al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean cómo obra el Espíritu de Dios, tanto en su iglesia, que es su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia como cuerpo místico, y como obra en el individuo, directamente allá dentro de la persona. O sea que Cristo obra en la persona por medio de su Espíritu, hablándole directamente al alma, para que la persona venga a Cristo como su Salvador, reconozca el programa de salvación, lo crea con toda su alma, lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba el Espíritu de Cristo. Y así se produzca el nuevo nacimiento en la persona, para la persona ser guiado por el Espíritu de Cristo por toda la eternidad. Y vean ustedes cómo luego de recibir el Espíritu de Cristo, esa persona ha entrado al cuerpo místico de Cristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y persevera ahí sirviendo a Cristo, amándole con toda su alma, y se refleja en esa persona la sexta dimensión. Se refleja en la vida de esa persona la dimensión del paraíso, y el Espíritu de Dios lo guía en todo su programa correspondiente a ese tiempo. Esa persona es una nueva criatura. Y por consiguiente, la etapa en la cual estaba Jesucristo antes de venir a esta tierra es la etapa en la que se encuentra la persona también. Se encuentra con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión que le guía a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y lo protege todos los días de su vida, para que todos los días que vive aquí en la tierra los viva en el camino de Dios. Si muere esa persona, no tiene ningún problema. Va a vivir al paraíso y en el cuerpo teofánico que recibió cuando nació de nuevo. Y espera allí en el paraíso, que es un lugar parecido a este, pero que no tiene los problemas de este. Hay árboles, hay aves, hay animales, pero no hay los problemas que tenemos aquí. O sea que la persona descansa de los trabajos y luchas y problemas que ha tenido aquí en la tierra. Y espera allí en el paraíso, donde ni se duerme, ni se come, ni se trabaja, ni se aburren las personas de estar allí. Esperan allí hasta el momento de la resurrección. Ese es el momento en el cual Dios le dará a ellos un cuerpo eterno. Resucitarán en un cuerpo eterno jovencito, que representará de 18 a 21 años por toda la eternidad. Nunca se pondrá viejo, nunca se enfermará y nunca tendrá los problemas que tuvo en el cuerpo terrenal. Y nosotros los que vivimos y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo, perseveramos todos los días de nuestra vida hasta que seamos transformados. Pero si alguno se va antes, no hay ningún problema. Regresará en el nuevo cuerpo. Ahora, ¿qué estará sucediendo cuando los santos que han partido reciban el nuevo cuerpo y se presenten a nosotros aquí en nuestra edad? ¿Y qué estará sucediendo cuando nosotros seamos transformados al verlos a ellos
y tengamos el nuevo cuerpo, pues estará sucediendo lo que sucedió cuando el ángel del pacto Jesucristo, estando en su cuerpo teofánico, se hizo carne y tuvo un cuerpo de carne y vivió en este planeta Tierra. Pero un cuerpo que vino sin la intervención de las relaciones íntimas de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, fue un cuerpo creado en el vientre de María, creado ese cuerpo por Dios. Dios creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, es un cuerpo sin pecado, y por eso Jesús va a decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y ahora vean ustedes, si ese cuerpo moría, ¿qué sucedería? Lo volvería a tomar, porque es un cuerpo sin pecado. Y para hacerse mortal, para poder morir, tuvo que tomar nuestros pecados, y así se hizo mortal y pagó el precio de la redención. Pagó por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados, y por eso, al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, ya todo ha sido saldado por el mismo Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir eternamente. Y comenzamos esa vida eterna, ¿sabe cómo? Recibiendo su Espíritu Santo. Al recibir su Espíritu Santo entramos a la vida eterna, y ya tenemos el cuerpo eterno, y nos encontramos en la misma etapa en donde se encontraba Jesucristo antes de venir a esta tierra, en un cuerpo de carne. Porque esa es la trayectoria para aparecer en esta tierra con vida eterna. Ahora, como nosotros aparecimos en esta tierra sin ir a la sexta dimensión a tomar el cuerpo teofánico, por eso es que aparecimos aquí como mortales. Un cuerpo mortal y temporal, y un espíritu del mundo. Y por eso dice la Escritura, San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, para nosotros tomar la ruta correcta, la ruta en vida eterna y con vida eterna, hemos tenido que hacer contacto con la vida eterna, con Jesucristo y su programa, para ir a la sexta dimensión. Esto es, al recibir su Espíritu Santo, ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ya tenemos el cuerpo teofánico, y aunque estamos aquí, también estamos en la sexta dimensión por causa de la representación de nuestro espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y luego, en el día postrero, Cristo dijo que nos daría el cuerpo eterno. ¿Dónde dijo Cristo que nos daría el cuerpo eterno en el día postrero? Vamos a ver dónde lo dice. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando Cristo dice que he recibido orden del Padre de resucitar a los creyentes en el que han partido, dice que es para el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. En San Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si dice que ha pasado de muerte a vida, es
a causa de que cuando aparecimos en esta tierra, aparecimos, pero sin vida eterna. Aparecimos en una raza caída, en medio de una raza caída que estaba en muerte. Pero al recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos recibido vida eterna. Por lo tanto, hemos pasado de muerte a vida eterna. Y hemos obtenido un cuerpo eterno teofánico de la sexta dimensión. Y para el día posterior Cristo dice que nos dará el nuevo cuerpo. Para los que han partido, dice que los resucitará en el día posterior. Y luego que los muertos en Cristo resuciten, nosotros los que vivimos seremos transformados. Y entonces todos estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. La imagen es el cuerpo teofánico. Y luego la semejanza es el cuerpo físico. Primero recibimos la imagen, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y después recibimos el cuerpo físico, la semejanza física de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 49, dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza del celestial. ¿Y quién es el celestial? Jesucristo. ¿Y quién es el terrenal? Adán. El segundo Adán, Jesucristo, es el celestial. Y dice San Pablo en ese mismo pasaje del capítulo 15 de 1 Corintios, dice tal los terrenales, vamos a ver cómo es que lo explica aquí San Pablo, capítulo 15, verso 45 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante dice así, también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora podemos ver qué bendición tan grande hay para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que el Espíritu Santo ha estado guiando a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y los ha colocado, los ha llamado y los ha juntado y ha producido en ellos el nuevo nacimiento y los ha colocado en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Y ahora vean cómo ha estado guiando a sus hijos, que son las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Esas personas, sus almas, vean ustedes, vienen del cielo, vienen de Dios. Somos cuerpo, espíritu y alma. Y nuestra alma viene de Dios. Ha venido a esta tierra, nuestra alma, en un cuerpo terrenal, mortal y corruptible, en la permisiva voluntad de Dios. Y también ha recibido un espíritu del mundo. Pero vean ustedes, Dios ha prometido un cambio, un nuevo nacimiento, el cual es realizado cuando la persona cree en Cristo como su Salvador, lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y
recibe el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y ahí se produce un cambio interior, un nuevo nacimiento. Ahí la persona recibe un espíritu teofánico, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día posterior recibirá también un cambio físico en donde obtendrá el cuerpo eterno que Él ha prometido para nosotros los que vivimos y para los que han partido en edades pasadas. Ahora vean por qué hemos estado siendo guiados por el Espíritu Santo desde tiempos pasados para llegar a este tiempo final en el cuerpo místico de Cristo, tanto como individuos como también como cuerpo místico de creyentes. El Espíritu Santo ha estado guiando tanto a su iglesia como a los miembros de ese cuerpo místico de creyentes. Ahora, para guiar a su iglesia, encontramos que el Espíritu Santo, que es Jesucristo, no con su cuerpo físico que tuvo aquí en la tierra, sino en espíritu, ha estado manifestado de edad en edad a través de cada mensajero, de cada edad. Y por eso es que en el libro del Apocalipsis se habla de los 7 espíritus de Dios y de los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, y también de las 7 lámparas encendidas en el candelero o candelabro, que son los 7 espíritus de Dios que están delante de la presencia de Dios. Eso es nada menos que cada ángel mensajero encendido con el fuego del Espíritu Santo en cada edad. Ha sido el Espíritu Santo en carne humana en cada ángel mensajero de cada edad del pasado. Y para la edad de la piedra angular también será el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en carne humana en el día posterior en el mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22 verso 16, donde Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean que también Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, sube acá. Habla así con esa voz de trompeta diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, las cosas que sucederán después de estas que ya han sucedido en las 7 etapas de la iglesia gentil. Ahora nos va a mostrar las cosas que sucederán acá en la edad de la piedra angular. Ahora, ¿cómo le estuvo mostrando en cada edad las cosas correspondientes a cada edad? Pues el Espíritu Santo, que es Jesucristo en Espíritu Santo, estuvo haciéndolo a través de su manifestación en cada ángel mensajero. San Pablo fue el primero, Ireneo fue el segundo, Martín el tercero, Colombo el cuarto, Lutero el quinto, Wesley el sexto y William Branham el séptimo, de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para la edad de la piedra angular, que será la edad octava, y el 8 representa eternidad e infinito, el mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo, será el instrumento de Jesucristo en el Espíritu Santo para la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, guiando a su iglesia en este día postrero, así como guió a su iglesia por medio de su manifestación en cada ángel mensajero de cada edad. Hemos visto la guianza del Espíritu Santo a su iglesia como cuerpo místico de creyentes, y hemos visto también la guianza del Espíritu Santo a cada hijo e hija de Dios que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y ahora ven ustedes como el que dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 nos dice ahí, nos muestra ahí la escritura cómo y a través de quién es que hemos de obtener el conocimiento
de todas estas cosas será a través de aquel en el cual esté Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado. Y vamos a ver quién será esa persona a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder, porque ahí estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en este día postrero a la edad de la piedra angular. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y no era Jesucristo el que dijo, yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Claro que sí. ¿Y por qué lo está haciendo? Está dando a conocer estas cosas el ángel del Señor Jesucristo, porque ese es el instrumento de Jesucristo, ese es el instrumento del Espíritu Santo en su manifestación final del día postrero, para por medio de ese instrumento Jesucristo en el Espíritu Santo manifestarse y darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas que deben suceder en la etapa de la edad de la piedra angular, y así obtener el conocimiento de todos estos misterios divinos correspondientes a este tiempo final y ser llamados y juntados a los escogidos del día postrero a la edad de la piedra angular, para ser preparados para ser transformados en este tiempo final. Ir muertos en Cristo, ser resucitados en cuerpos eternos en este tiempo final, o sea, en el día postrero. ¿Y qué es el día postrero? Dice la Escritura que para el día postrero Jesucristo, él mismo dijo que resucitará a los creyentes en él que han partido. Ahora, ¿qué es el día postrero? Muchas personas cuando hablan del día postrero piensan que es un día de 24 horas, y cuando escuchan hablar acerca de los días postreros piensan que son estos últimos años que la raza humana está viviendo. Pero si buscamos la Escritura en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice el apóstol San Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cómo habló Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, o sea, por Jesucristo, y ya han transcurrido 2000 años. Y como San Pablo dice que aquellos días en que Jesucristo estuvo predicando eran los postreros días y ya han transcurrido 2000 años, ¿se equivocaría San Pablo? San Pablo no se equivocó. Sigue diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora saben ustedes que no solamente San Pablo habló de que aquel tiempo eran los días postreros, dice San Pedro también en el capítulo 2, verso 14 en adelante, el día de Pentecostés, cuando muchas personas pensaron que estaban borrachos, todas estas personas, estos 120 que habían recibido el Espíritu de Dios, dice Pedro en el capítulo 2, verso 14 del libro de los Hechos, de ahí en adelante leemos y dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea de 8 a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu,
y profetizarán. ¿Para cuándo Dios dijo por medio del profeta Joel que derramaría de su espíritu? Dice que para los postreros días, dice San Pedro. Y ya al día de Pentecostés, vean ustedes, estaba Dios derramando de su espíritu y ya han transcurrido 2000 años. Es que los días postreros para Dios no son días o 3 días de 24 horas cada día. Dice San Pedro, para que podamos comprender este misterio de los días postreros, en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 8, dice el apóstol San Pedro de la siguiente manera: mas, oh amados, no ignoréis esto. Es algo que no podemos ignorar. Dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. También el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 dice lo mismo. De ahí fue de donde San Pedro tomó esa revelación, esas escrituras. Y ahora, delante de Dios, cuando Dios dice los días postreros, para los seres humanos son los milenios postreros. Y cuando Jesucristo dice, y yo le resucitaré en el día postrero, eso es el milenio postrero, el último milenio del programa divino, o sea, el séptimo milenio. Ahora los días postreros son para Dios los 3 días delante de Dios, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando Jesucristo tenía de 4 a 10 años de edad, comenzó el quinto milenio. Y comenzaron los días postreros. Por eso San Pedro puede decir, y San Pablo, que Dios habló por medio de Jesucristo en los días postreros, aunque hayan transcurrido 2000 años, pero para Dios solamente han transcurrido ¿cuántos días? Solamente 2 días delante de Dios, que para los seres humanos son 2000 años. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos ¿dónde? Ya estamos en el día postrero delante de Dios, que para los seres humanos es el milenio postrero o séptimo milenio, donde los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. El milenio postrero para el cual la trompeta de Dios o trompeta final sonaría. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora, ¿qué es la trompeta final? La trompeta final, cuando se habla de una trompeta, se está hablando de la voz de Dios, de la voz de Cristo. Es la voz de Cristo en el día posterior, la edad de la piedra angular, dándonos su mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Para el reclamo de Cristo sobre todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Ahora hemos visto cómo ha estado guiando el Espíritu Santo a sus hijos, tanto como individuos, como también como cuerpo místico de creyentes, hasta llegar a este día postrero. Y en este día postrero, el Espíritu Santo guía a sus hijos y guía a su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular por medio de la manifestación del Espíritu Santo en este día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el libro de los sellos, página 277, en una parte de la oración dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. Aquí está haciendo referencia al capítulo 19, el jinete
del caballo blanco de Apocalipsis 19. Dice, mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora en la página 256 del libro de los sellos en español, dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí tenemos la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en carne humana en un hombre en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y eso será la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y en la dispensación de los reinos. El ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en él estará el Espíritu Santo, Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en el día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos, y estará Jesucristo en el Espíritu Santo guiando a su iglesia en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Así como estuvo Jesucristo en el Espíritu Santo en cada ángel mensajero guiando a su iglesia de edad en edad y llamando y juntando a sus escogidos en cada una de esas edades de la iglesia gentil. En el territorio donde se cumplió cada edad, ahí apareció el ángel mensajero de cada edad y ahí apareció el Espíritu Santo Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en cada ángel mensajero. Y ahora ven ustedes cómo viene la obra de Cristo desde el oriente, desde la tierra de Israel, hasta el occidente, hasta la tierra latinoamericana y caribeña, para así completar el recorrido del Espíritu Santo, del ángel del pacto, de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su iglesia y guiando a su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, para en el día postrero Jesucristo glorificar a su iglesia, que es su casa, su cuerpo místico de creyentes, y glorificar a cada miembro de su iglesia, transformando nuestros cuerpos para ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y resucitando a los muertos en Cristo de edades pasadas y algunos de los nuestros también que han partido. Hemos visto cómo Dios ha estado guiando a su iglesia como cuerpo místico de creyentes y también a cada hijo e hija de Dios como individuo. Hemos visto este misterio de ser guiados por el Espíritu Santo en los tiempos pasados y ser guiados por el Espíritu Santo en este día postrero. Siempre hay una edad y hay un mensajero a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado. Así ha sido en el pasado y así es para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y como individuo, el Espíritu de Cristo dentro de la persona, guiándolo y cuidándolo todos los días de su vida. Al creer la persona en Cristo como su Salvador y lavar a sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo, y así recibir el nuevo nacimiento y recibir un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico. Hemos visto este misterio de la guianza del Espíritu Santo a su iglesia y también a cada miembro de su cuerpo místico de creyentes. Y podemos decir que la iglesia como cuerpo místico de creyentes y las personas pertenecientes a ese cuerpo místico de creyentes de edad en edad han estado siendo ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo, y ahora en este tiempo final somos guiados por el Espíritu Santo en este día postrero. Hemos visto el misterio de cómo seríamos guiados en este día postrero y cómo
Él nos daría a conocer todos estos misterios del reino de Dios. Podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo en este día postrero. Todo ha sido mostrado a través de la Escritura con toda la claridad correspondiente para que así todos podamos comprender dónde nos encontramos en el programa divino en este tiempo final. ¿En qué edad nos encontramos? Pues en la edad de la piedra angular. ¿Y en qué dispensación nos encontramos? ¿Qué dispensación se está entrelazando en este tiempo? La dispensación del reino se está entrelazando con la dispensación de la gracia. ¿Y en qué milenio nos encontramos en este día postrero? Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, nos encontramos en el séptimo milenio, en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles a conocer estas cosas que están prometidas en la Escritura para ser dadas a conocer a nosotros en este tiempo final. Y ahora, ¿dónde están los que serían guiados por el Espíritu Santo en el día postrero? Pues aquí estamos, en la América Latina y el Caribe, siendo guiados por el Espíritu Santo en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, y nos veremos mañana, Dios mediante, para el tema, el deseado de todas las naciones, llenando la casa de Dios en el día postrero. Ese será el tema para mañana, en el lugar donde hemos de tener la actividad de la noche. Durante la actividad de la mañana y durante el día, las actividades serán ¿dónde? Aquí. Serán aquí. Pero ya en la noche, a las 6:30 de la noche, ya estaremos en otro lugar para tener este tema, el deseado de todas las naciones, llenando la casa de Dios en el día postrero. Que Dios le continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez de Marín para continuar. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que nos ha traído a través de nuestro hermano William sobre la guianza del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural, la podemos ver como algo, pareciera como algo natural, pero no, es una obra espiritual, una obra sobrenatural, la que Dios ha venido haciendo desde el principio hasta nuestros días. Desde el Pentecostés para acá, desde que el Espíritu Santo descendió, Él vino haciendo esa obra. Después en los mensajeros de las 7 edades, ya han terminado las edades. Y ahora nosotros estamos en la parte final, y el Espíritu Santo está haciendo esta obra final. Él es el que está llamándonos, el que nos está juntando y el que está recogiendo a cada uno de sus hijos. No es una obra humana, sino una obra del Espíritu Santo. Gracias a Dios por esto. Y para el día de mañana, ya pues el hermano Chamón les dará los lugares mañana en la mañana a las 9:30
9:30 creo estamos acá, ¿verdad? Para una actividad de 9:30 a 10, dice él, estaremos por acá para una actividad de los jóvenes y después en la tarde seguiremos con los cachorritos, con los niños y después en la noche estaremos ya en el lugar que ya nuestro hermano les indicará, que es en la Isabela. Bueno, la dirección ya se la dará a nuestro hermano Chamón con más detalles. Gracias a Dios por esta palabra, que Dios bendiga a nuestro hermano William y que en el día de mañana nos bendiga a todos nosotros a través de su santa palabra. Gracias al Señor Jesucristo por esto. Muchas gracias.